Boa tarde, buenas tardes. Bueno, Arantxa, es un placer recibirte. Es un placer esta oportunidad de tenemos sesiones de trabajo conjuntas que siempre son mucho útiles y que nos permiten confirmar cuán convergentes son las posiciones de Portugal y de España en la escena internacional, en la escena europea, cuán importantes somos nosotros en la Unión Europea para las relaciones entre la Unión Europea y su vecindad sur, para las relaciones entre la Unión Europea y la Unión Africana y África y también América Latina, y cómo son excepcionales nuestras relaciones bilaterales. E se me permites, sigo em português. Muito boa tarde. Nós tivemos mais uma sessão de trabalho, das que habitualmente temos, quer em Lisboa, quer em Madrid. São muito importantes para fazer o ponto da situação das relações bilaterais. O tema fundamental da sessão de trabalho de hoje foi a preparação da Cimeira Luso-Espanhola, que se realizará na cidade portuguesa da Guarda no próximo dia 2 de outubro. É uma cimeira muito importante, de que sairão resultados concretos, como projetos comuns, de que as nossas populações, em particular as nossas populações fronteiriças, beneficiarão. Também tivemos a oportunidade de fazer a análise da situação que ambos os países vivem e das medidas que estão a tomar, seja no plano da saúde pública, para combater a Covid-19, seja no plano da recuperação das nossas economias. E verificamos, mais uma vez, que nós estamos a tomar medidas para enfrentar as nossas dificuldades, quer no plano da saúde, quer no plano da economia, e também para que a resposta europeia nestes dois planos seja o mais coordenada possível, preservando sempre o mercado interno e preservando sempre as condições de mobilidade das pessoas. Também, mais uma vez, verificamos a convergência das posições de Portugal e da Espanha na União Europeia. Isso é muito importante em preparação dos Conselhos Europeus, que se realizarão no fim deste mês de setembro e depois no mês de outubro. Finalmente, tivemos a oportunidade de trocar informações sobre as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no próximo semestre e também dos assuntos internacionais em que Portugal e Espanha têm estado muito envolvidos, designadamente no âmbito do quadro do Grupo Internacional de Contacto sobre a Venezuela e, designadamente, também no quadro da nossa relação com os demais países do Mediterrâneo. Arantxa, por favor. Muito obrigada, Augusto. Es un placer estar aquí en Lisboa en mi primera visita como ministra de Asuntos Exteriores de España y de disfrutar de tu gran hospitalidad, de la hospitalidad del gobierno portugués, un gobierno con el que el gobierno español tiene una enorme sintonía, tanto en lo bilateral como en nuestra agenda europea que hemos estado impulsando juntos en estos últimos meses, desde la respuesta más inmediata a la pandemia, en tema de fronteras, en tema de respuesta sanitaria, como también en la construcción de este gran fondo de recuperación europeo, una seña de identidad también europea que hemos construido juntos y que señala no solo esta voluntad europea de proteger a empresas y a ciudadanos frente a los efectos devastadores de la crisis, sino también una voluntad de que Europa sea un actor más geopolítico. Por eso ha sido tremendamente útil hablar
de nuestro compartir opiniones sobre la manera en la que se están desarrollando los acontecimientos en el Mediterráneo Oriental, donde vemos con esperanza cómo se va abriendo paso el diálogo entre Grecia y Turquía, algo que nos parece tremendamente importante para resolver las diferencias entre los dos países, o en el caso de Libia, donde también estamos animando a las partes a impulsar un diálogo como manera de resolver el conflicto en Libia, o en el elemento más amplio de la vecindad sur, una vecindad en la que tanto España como Portugal queremos darle un impulso político en los próximos meses para construir una nueva, darle un impulso que nos permita construir una relación en la vecindad sur desde la corresponsabilidad de Europa con los países mediterráneos. Hemos hablado también de la Unión Europea y nuestro trabajo conjunto para asegurarnos que el Fondo de Recuperación Europeo estará disponible, funcionando lo antes posible y, si posible, a principios de este año. Esto es esencial para impulsar la recuperación de la economía europea y asegurarnos que todos los países de la Unión Europea se recuperan, porque esa es la garantía de que funcione el mercado interior europeo. Hemos hablado también, como no podría ser de otra manera, de la cumbre que tendrá lugar en Guarda los próximos 2 y 3 de octubre, una cumbre en la que queremos enviar una señal clara a nuestros ciudadanos de que ambos gobiernos están ya trabajando conjuntamente para impulsar la recuperación económica, y que además queremos que sea también con proyectos, con iniciativas transfronterizas que señalen también de nuestra voluntad de asegurarnos que todas nuestras empresas, todos nuestros ciudadanos salen de esta crisis y salen reforzados. Finalmente, hemos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, compartido información sobre la manera en la que ambos estamos enfrentando la crisis del COVID, los rebrotes y la manera en la que ambos lo estamos gestionando, como digo, compartiendo información, como no puede ser de otra manera, entre dos vecinos que además comparten frontera y que, por lo tanto, tienen que trabajar en este asunto juntos, de la mano. Muchas gracias. Ana Romeu, RTP. Começo por lhe perguntar, Sr. Ministro, tendo em conta que Espanha tem o maior número de casos de infecções nesta fase, na segunda pandemia, é expectável que as fronteiras voltem de novo a serem cerradas, e em que momento? A resposta a essa pergunta é não. Nós trocamos informações sobre a situação da pandemia nos dois países e sobre as medidas que estamos a tomar. E, da minha parte, tive a ocasião de explicar à minha colega espanhola que nós estávamos a insistir muito sobre medidas como o uso, sempre possível, da máscara facial de proteção de nós e dos outros, a distância social, que é muito importante para prevenir contágios, a lavagem frequente das mãos e todas as outras regras higiênicas que nos protegem do vírus, e estamos muito atentos a preservar e aumentar a capacidade de resposta do nosso sistema de saúde. E tive o prazer, não constituiu surpresa para mim, de verificar que as medidas tomadas pelas autoridades espanholas vão no mesmo sentido. É muito importante que nós, na Europa, tenhamos esta noção. Não é fechando-nos que nós resolveremos este problema comum que temos, que é a pandemia. Pelo contrário, é cooperando entre nós e fazendo nós todos o que temos que fazer ao nível dos poderes públicos,
que é manter e incrementar a capacidade de resposta dos nossos sistemas de saúde e sensibilizar os nossos concidadãos, porque esta luta contra a pandemia ganha-se com a contribuição, o esforço de cada um. É às pessoas em concreto que compete usar a máscara sempre que possível, tratar da sua higiene da forma mais regular, manter a distância social, evitar ajuntamentos e festas, etc. No sé si quieres añadir alguna cosa. Sí, yo lo que diría es que la situación en España y en Portugal no es la excepción, es la regla. Lo que está ocurriendo, los rebrotes en España y en Portugal, son los mismos rebrotes que estamos viendo en Francia, en Italia, en Austria, en los Países Bajos, el Reino Unido, y por lo tanto no son la excepción, son la regla. Y nuestra responsabilidad es gestionarlos, en nuestro caso invirtiendo en testeo. Más de la mitad de las personas contagiadas en España son asintomáticas, lo cual da una idea del esfuerzo que el país está haciendo en testeo. Una vez que se testan y se testan positivos, asegurándonos que hay un rastreo de contactos y que se invierte en el aislamiento quirúrgico de los ciudadanos que han dado positivo. No se trata de cerrar fronteras. En esta nueva fase del virus, de lo que se trata es de responder de una manera quirúrgica para evitar que estos rebrotes, que insisto, son la norma, se conviertan en un problema para nuestros sistemas sanitarios. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de tratar y de controlar y de buscar ese tratamiento quirúrgico del virus mientras mantenemos también un ámbito de libertad en nuestras economías, en nuestras sociedades, para que nuestros países puedan continuar funcionando. Todo esto con grandes dosis de responsabilidad ciudadana, recordando siempre que la última responsabilidad es la del ciudadano, la de protegerse, aislarse y la de seguir al pie de la letra todas las medidas de higiene y de protección que le estamos proporcionando las autoridades públicas. Belén Lorente, de Televisión Española, al hilo de lo que decía ministra, por favor, entonces, un poco más despacio. Perdón, de vagar, disculpe. Quería preguntarles qué escenarios se plantean desde el punto de vista de la salud, quiero decir, si se descarta totalmente el cierre de fronteras, pero ¿qué escenarios se plantean? Poniéndonos a un medio-largo plazo. Estamos hablando que en algunos países se está hablando ya de posibilidad de volverse a confinar, en puntos en concreto, somos dos países vecinos. ¿Se descarta totalmente el cierre de fronteras o se plantean otro tipo de escenarios de cara a un medio-largo plazo? Gracias. Bueno, primero decirle que en España se sigue confinando a los ciudadanos, pero no se les confina de una manera generalizada, se les confina de una manera quirúrgica, es decir, se confina a una casa, a una burbuja en un colegio, a un pueblo, a una región, no se confina el país, porque no estamos en estos momentos en la situación en la que estábamos en el mes de marzo, cuando tuvimos que confinar al país. Luego la respuesta es, y esto es algo que hemos aprendido con la gestión que hemos hecho hasta ahora de la crisis, es que con medidas más puntuales, con medidas que inciden de una manera más decidida allí donde hay un problema de transmisión comunitaria, se puede mantener las fronteras abiertas, se puede mantener la libertad de circulación de la mayoría de nuestros ciudadanos, a la vez que se protege su salud y la de sus conciudadanos. Luego, de momento, nuestra misión, por lo menos en el caso español y por lo que yo he podido discutir con mi colega
portugués también en Portugal, es seguir gestionando esta nueva fase de la pandemia que, insisto, no es en la que nuestros dos países no son la excepción, son la norma, y en la que lo que estamos haciendo es gestionar de manera responsable esta nueva fase de la pandemia. Quiero darle un par de cifras, quizás para ilustrar por qué estamos en una fase diferente de esta pandemia. En este momento, como decía, más del 50% de las personas que nosotros identificamos como portadoras del COVID son asintomáticas. Esto no era lo que ocurría en el mes de marzo. En este momento, la letalidad en España está por debajo del 0,4%. En el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo era del 8%. No estamos en la misma situación y, por lo tanto, la respuesta no puede ser la misma. Medidas muy quirúrgicas, muy puntuales y, como digo, siempre contando con la gran responsabilidad ciudadana de protegerse a sí mismo y a través de ello proteger a sus conciudadanos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me permito añadir 3 breves observaciones. La primera es confirmar que esta es una nueva situación. Por ejemplo, mirando las cifras portuguesas, el número de nuevos contagios se incrementa, pero no el número de personas hospitalizadas y no el número de personas internadas en unidades de cuidados intensivos. Y por tanto es una nueva realidad. Eso muestra también que las medidas que han sido tomadas un poco por toda la Europa, el uso de mascarilla, la distancia social, producen resultados y salvan vidas, sobre todo de los mayores. La segunda observación es que es muy importante comprender que somos todos europeos y somos todos integrantes de la Unión Europea. Y por tanto no se trata de establecer diferencias o divisiones entre países. Como la ministra ha dicho, es necesario medidas quirúrgicas puntuales, esas son las más efectivas. Y por tanto, en Portugal, como en España, en Francia o en cualquier otro Estado miembro, se trata de intervenir donde sea necesario, lo más rápido que se consiga, y para eso estamos que estar todos siempre listos. Y la tercera observación es que evidentemente esta es una situación dinámica y las autoridades sanitarias la acompañan, la vigilan con muy proximidad y vamos reaccionando de la manera que sea más efectiva para cada fase particular que estamos haciendo frente. El importante es el esfuerzo que estamos haciendo a nivel europeo, es que nuestras medidas sean coordenadas e não descoordenadas. Margarida Martins, da TVI. É verdade, é um facto que atualmente metade ou mais de metade dos casos são assintomáticos, mas nota-se também uma cada vez maior pressão sobre os hospitais e os assintomáticos são aqueles que vão infectar as pessoas de risco. Em Espanha já estão a ameaçar com greves nos hospitais, o pessoal médico. O que é que podemos esperar, tendo em conta que há muitos receios à volta do inverno, à volta da época mais crítica em relação às gripes? Da minha parte, pensando eu, que não sou Ministro da Saúde, o que tenho a dizer em nome de todo o Governo é que faremos o que for necessário para garantir a segurança e a saúde pública à medida que a situação evoluir, esperamos nós no sentido positivo. E sabemos que podemos contar com a disciplina e a responsabilidade de todos os cidadãos. Sí, en el caso de España es verdad que hay algunos lugares puntuales donde hay una presión sanitaria más elevada que en otros, por eso el Gobierno de España ha puesto en marcha una serie de protocolos comunes, protocolos que están
funcionando desde junio de este año y los ha puesto después de un diálogo con las comunidades autónomas para que cada una de ellas tenga los instrumentos para controlar los rebrotes en su comunidad autónoma. Es verdad que en algunas comunidades autónomas, tras las medidas tomadas por sus autoridades, estamos viendo ya cómo la curva de rebrotes va descendiendo. En otras comunidades autónomas, donde quizás se han tomado las medidas más tarde o de una manera más insuficiente, pues todavía hay un poco de trabajo que hacer. En todo caso, los protocolos están claramente sobre la mesa, la responsabilidad está en primera línea en manos de las comunidades autónomas, que la están ejerciendo dentro de su ámbito territorial, y en aquellos casos en los que las comunidades autónomas han pedido la asistencia y el apoyo del Gobierno de España, ya sea en forma de rastreadores del Ejército, se les ha puesto a su disposición, y en el caso de que pidan o necesiten algún otro tipo de apoyo por parte del Gobierno de España, seguirán teniendo todo el apoyo que necesiten. Es, por ejemplo, el caso de Madrid, donde la presidenta ha pedido el apoyo del presidente del Gobierno para poder hacer frente a la situación de la pandemia en Madrid. Pero repito, no estamos en la situación en la que nos encontrábamos en el mes de marzo o de abril. No es lo que los indicadores nos dicen, lo que no significa que no tengamos que bajar la guardia. No tenemos que bajar la guardia. Tenemos que seguir insistiendo con nuestros ciudadanos, que han demostrado una gran responsabilidad, que sigan siendo responsables, porque esa es la mayor y mejor garantía de poder controlar esta nueva fase de rebrotes en la que nos encontramos. Buenas tardes. Soy Begoña Ñez, corresponsal de la cadena COPE y de La Voz de Galicia. Ministro, vai me permitir que faça a pregunta en español a ministra, ainda que estamos en Lisboa, a ministra española e ao ministro portugués. Estamos casi a las puertas de la cumbre ibérica, y decían antes, y hablaban los dos, de la colaboración conjunta en temas transfronterizos que hay que reforzar. Ayer precisamente 38 alcaldes del eixo atlántico, de un lado y otro de la frontera, en Pontevedra, se reunían y pedían mayor colaboración y hacían ese llamamiento público entre España y Portugal para salir de la crisis, no solamente el tema de la pandemia, sino para ese refuerzo de la colaboración económica. ¿Nos pueden adelantar algo de lo que vayan a trabajar en la cumbre? En la cumbre de Guardas se va a trabajar en este tema, y luego, al hilo de los temas transfronterizos tan importantes, hay una preocupación a un lado y otro de la frontera en este momento por el tema de Lusitania Express, de ese tren, el único nexo que nos queda en este momento entre España y Portugal, que está parado, que va entre Madrid y Lisboa y Madrid, por la noche, y que está parado desde marzo. ¿Van a hacer algo al respecto? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Contestaré en portuñol. Evidentemente, a nosotros, los ministros, nos compete preparar la cumbre. Los resultados de la cumbre serán los jefes de gobierno que los publicitarán. Pero es verdad que el tema de la recuperación económica y el tema de la cooperación bilateral en esa recuperación va a ser un tema central, sino el tema central de la cumbre, porque la cooperación transfronteriza es una dimensión de la cooperación más larga entre Portugal y España en la respuesta a la crisis y en la recuperación de sus economías. Basta pensar que la España es el primero cliente de bienes y el primero cliente de Portugal, es también el primero supplier, fornecedor en portugués, y Portugal es el séptimo mercado para España. Las dos economías están muy integradas.
y los planes nacionales de resiliencia y recuperación que los dos países presentarán en Bruselas para negociar con la Comisión Europea tendrán ciertamente componentes muy importantes de cooperación, porque, por ejemplo, el esfuerzo de reindustrialización de la Europa tendrá seguramente en España y en Portugal dos protagonistas principales. Y por tanto, las conexiones ferroviarias, el fin de la suspensión de la ligación del Lusitania Expreso, todo eso serán temas importantes de nuestra cooperación próxima. Es muy importante que la cumbre sea preparada a todos los niveles. La semana pasada, en el lunes, las dos delegaciones parlamentarias se han reunido. La presidenta del Congreso de España ha visitado Portugal, ha reunido con el presidente del Parlamento portugués y las delegaciones parlamentarias se han reunido. El eje atlántico ha tenido su reunión y otros socios se reúnen y todo eso prepara la cumbre y da contenido, sustancia a la cumbre. Y por tanto, la respuesta a su pregunta es sin duda alguna sí, claro que sí. Permite, porque esta es la última respuesta de mi parte, de señalar también y agradecer públicamente a Arantxa, de señalar la estrecha cooperación que ha habido entre España y Portugal en un momento muy difícil de este año, el momento en que fue necesario repatriar, hacer regresar miles de ciudadanos que estaban impedidos por la pandemia y la ruptura en las conexiones aéreas un poco por todo el mundo. Nosotros habemos beneficiado mucho, unos y otros, del hecho de que habemos podido cooperar en la repatriación, por ejemplo, de ciudadanos de Venezuela, de Marruecos, de China, de Europa, y el regreso de los portugueses que estaban en España, de los españoles que estaban en Portugal, ha sido muy fácil porque siempre ha habido una estrecha cooperación entre las embajadas, entre los servicios del Ministerio de Interior, entre las guardias civiles y entre, evidentemente, los ministerios de Relaciones Exteriores. Quería señalar eso y agradecerte mucho esa cooperación. Bueno, yo tendría que hacer exactamente lo mismo porque es cierto que durante esta época y estos momentos tan complicados, en un momento en el que se cerraron fronteras, se cayeron las conexiones aéreas y teníamos cientos y miles de ciudadanos repartidos por el mundo. Hemos demostrado también para qué sirve no solo las relaciones de buena vecindad, sino también la pertenencia a la Unión Europea y cómo hemos trabajado todos juntos para apoyarnos en estos momentos tan complicados. Con respecto a la cumbre, decir que la cumbre busca dar respuesta a todas estas llamadas que estamos recibiendo de empresas, de ciudadanos, de comunidades autónomas, de ayuntamientos, de ambos lados de nuestra frontera, que nos están pidiendo que pongamos el énfasis en la recuperación económica y social tras la crisis. Esta cumbre tenía como objetivo inicial, cuando empezamos a discutirla a principios de este año, el impulsar una estrategia transfronteriza para dar una respuesta a las zonas transfronterizas entre España y Portugal. En estos momentos de crisis post-COVID es cuando cobra aún más sentido esta estrategia transfronteriza, donde lo que queremos es visualizar nuestro empeño como gobiernos progresistas que somos, de impulsar una recuperación económica que no deje a nadie atrás y que se enfoque en particular en las zonas más despobladas, quizás zonas que han sufrido el azote del impacto económico de esta crisis post-COVID, zonas transfronterizas en las que nosotros juntos queremos
invertir de una manera muy decidida para impulsar la transformación, esa es la palabra, la transformación económica y social de nuestras regiones fronterizas. Luego, una gran labor de preparación que muchos de nuestros ministerios, en la que muchos de nuestros ministerios llevan muchos meses trabajando, que esperamos puedan ser puestas en valor por nuestros respectivos jefes de gobierno el próximo 2 y 3 de octubre. Muchas gracias. Buenas tardes.